Queridos hermanos, damos gracias a nuestro Dios de estar con ustedes en este culto de oración y estudio bíblico de la Iglesia Bautista Sion. Nos alegramos mucho de que puedan participar de él desde sus casas, por la ventaja, la bendición de estos cultos online. En esta noche vamos a estar estudiando la epístola de los Efesios, el capítulo 4, que es el que nos toca. Buenos administradores de la gracia de Dios, padeciendo como cristianos. En fin, hay temas ahí muy importantes en este capítulo que habla de la unidad del Espíritu y la nueva vida en Cristo. Así que, queridos hermanos, esperamos que Dios esté bendiciéndolos a ustedes también, igual que a nosotros. Tenemos mucho que hacer por Cristo, tenemos mucha gente por la que orar. Tenemos dones, talentos que ponerle la mano en el arado. Así que vamos a tener una palabra de oración. Le voy a leer antes de empezar. Le voy a leer un versículo en el capítulo 4, versículo 3. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Es palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículos del 3 al 6. Estamos en las epístolas carcelarias, en las epístolas que Pablo escribió durante su prisión en Roma. Hechos capítulo 28, al final aparecen ahí. Si ustedes quieren escuchar las relaciones que Pablo tuvo con la iglesia de Éfeso, bueno, pues tienen que ir a la Biblia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, cuando el apóstol Pablo llega a Éfeso y a las cosas que pasan allí, que son importantes que ustedes les recuerden, porque a veces no nos damos cuenta. Cuando él está escribiendo una carta, la carta está dada a personas con las cuales ya él tuvo una vivencia. Es bueno que ustedes, cada vez que vayan a ir a una lectura, por lo menos de una carta, vayan también a la historia, que casi siempre está en Hechos de los Apóstoles, para que puedan entender las relaciones de ellos con el escritor. Bien, entonces estamos en Efesios capítulo 4, tenemos que correr, tenemos dos hojitas aquí completas de las cuales hablar. La primera parte, capítulo 4, versículo 1, ahí mismo empieza diciendo: yo pues preso en el Señor. Ya ustedes saben, una vez más lo decimos, que él estaba preso en el momento de escribir esta carta. Después menciona a la dignidad que un cristiano tiene que tener. Os ruego que andéis como es digno. Hay muchas personas que se preocupan de lo que creen, ¿no? Porque hay que tener cuidado con lo que uno cree, lo que uno piensa, pero también la ética es importantísima. La ética, muchísimos problemas en la iglesia primitiva se dieron por problemas éticos, morales, acciones, manera de ser, la manera de hablar, las relaciones humanas. Eso es importantísimo. Sí, la teología es importante, la doctrina, pero la ética también. Ahí, como es digno, andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, de una vocación santa. Después dice, esos son, vamos a decir, esos son los valores eternos del Evangelio. Ahora, vamos a ver los valores personales en el versículo 2. Él dice: con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Vamos a decir que esos son valores personales: humildad, mansedumbre, soportándose unos a otros. No sé si recuerdan cuando el apóstol Pedro llega y le dice a Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Hasta 7. De ahí yo me gusta pensar lo que hay detrás del texto. Se me ocurrió: ¿y quién estaría fastidiando a Pedro de sus hermanos? Porque con quien se reunía los hermanos de los apóstoles. ¿Cuál de esos hermanos estaba fastidiando a Pedro, que no estaba diciendo cosas, metiéndose con él?
y estaba sacando cuenta, ya te debo una, que 2, 3, cuando llega a 7, pues ya te doy una galleta. Y pues el Señor le dijo, no hasta 7, de 70 veces 7, así que nada de tomar. Soportando con paciencia, hay que soportarse. Si uno tiene que soportar a los inconversos, ¿cómo no va a soportar a sus hermanos? Hay gente que se vuelcan contra sus padres, contra la gente que los quiere, más los quiere en el mundo, porque les dicen alguna cosa, porque los tratan de cambiar, porque le critican alguna mala acción. Sobre todo los muchachos a veces pierden el tino con eso, no se dan cuenta que sus padres lo hacen por su bien, que son la gente que más los quiere en este planeta. Después en el versículo 3 vamos a ver los valores doctrinales. Un cuerpo y un espíritu. ¿De qué está hablando? Un cuerpo que es la iglesia y un espíritu que es el Espíritu Santo. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza. La esperanza de los apóstoles, la esperanza cristiana era la venida de Cristo, estar con Él para siempre, de vuestra vocación. En el versículo 5 ahora vamos a ver la doctrina, valores doctrinales, siguen los valores doctrinales. Un Señor, que es Jesús, una fe, que es el Evangelio, un bautismo, que era el de Jesús por inmersión en el nombre de la Trinidad. Inmediatamente después de mencionar la palabra bautismo, menciona la Trinidad, vamos a decir así, explicada. Un Señor Jesús en el Evangelio, un bautismo. Ahora, después de la palabra bautismo, dice en el 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Así que está hablando de un Dios que es Padre de todos, porque es sobre todos, también es por todos y en todos. Así que vuelve la forma trinitaria. Nuestro Dios es sobre todo, Dios Padre, es por todos, Dios Hijo muriendo en la cruz, porque dice la Biblia, por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 1 Corintios 5:15. Y en todos, dentro de todos, ya estamos hablando del Espíritu Santo. Así que es sobre todos el Padre, por todos el Hijo y en todos el Espíritu Santo. A veces hay versículos así doctrinales, sobre todo la mente de Pablo, que era una mente tan organizada, tan preparada para la predicación, pero aparte de eso tenía una enseñanza muy sistemática. El Padre que es sobre todos, Dios que es por todos, un Dios que es en todos. Eso está bien claro que es la Trinidad. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia, dice el versículo, conforme a la medida del don de Cristo. En el inglés es give, en el griego es charismas, por lo cual dice que nos dio la gracia. Ustedes saben que gracia es favor inmerecido, que gracia es regalo. La gracia es la dádiva de Dios en Cristo Jesús, la gracia de la salvación. Cuando estudiábamos la obra redentora de Cristo, mi querido pastor, el rector del seminario, profesor, amado hermano y líder, el pastor Rafael Alberto Ocaña, de quien lleva nombre nuestro seminario, Ocaña nos enseñaba acerca de los puntos importantes sobre la obra redentora de Cristo. Él nos enseñaba con Mullins, ese famosísimo escritor teólogo cristiano, y allí en la obra redentora de Cristo había un capítulo que era sobre los medios de gracia. La gracia, pero la gracia personificada en cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la oración es un medio de gracia. ¿Por qué? Porque te ayuda, Dios te la da, la oración te da la oportunidad de comunicarte con Dios a través de la oración, la salvación, la esperanza, el Espíritu Santo, la iglesia, la Biblia. Es decir, que hay muchas cosas las cuales Dios nos da para nuestra edificación y para que nosotros mejoremos en cuanto al servicio, en cuanto a nuestra relación con Dios.
Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Quizás sería más fácil que ustedes lo entiendan en el orden de primero y segundo. Él sube a lo alto cuando asciende y vienen los dones. Si lo miran, entonces lo que está pasando es que está hablando de la ascensión de Cristo y la llegada del Espíritu Santo, que es el que nos dio los dones, da dones a la iglesia. Ahora, en el versículo 9 comienza un tema que ha sido controversial a través de los siglos, y es el descenso de Jesús a los infiernos, al mundo de los muertos. Ha habido tanta guerra sobre eso, pero hay una cosa cierta, que en el credo de los apóstoles, dice, descendió a los infiernos. No hay duda. Y aquí vamos a poner algunos pasajes. Dice así, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esta doctrina, los apóstoles y la iglesia primitiva enseñaron a sus congregaciones y se fueron desarrollando puntos doctrinales bajo la enseñanza de las epístolas de Pablo, los escritos de Pedro. Todo esto fue conformando la manera de pensar. Después, más adelante, debido a las batallas espirituales y doctrinales con otras personas, como por ejemplo Arrio, que negaba que Cristo fuera eterno, de que Cristo fuera, aunque la Biblia dice claramente que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, es Dios hecho carne, él no aceptaba eso. Él creía que era un ser creado, no un ser eterno. Y hubo muchos problemas, denominaciones se han hecho y se han creado a través de estas herejías, como los testigos de Jehová, que dicen que Cristo no es preexistente, que Cristo no es Dios hecho carne, aunque lo diga la Biblia. Y entonces uno tiene que estar muy claro doctrinalmente, tiene que entender que la palabra es doctrina, la palabra es enseñanza y que la palabra es final. Aún las cosas que no podemos entender, Dios es poderoso para hacer cualquier cosa. Lo que le voy a leer es lo que la Biblia dice. Pablo, diciendo que descendió y luego ascendió, parece relatar el orden de los acontecimientos después de su muerte, como dice Pedro, primera de Pedro 3, 18 al 22. Repito, primera de Pedro 3, 18 al 22, para que ustedes lo puedan buscar en su Biblia o anotarlo si están tomando nota. Repito, primera de Pedro 3, 18 al 22 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, porque que algunos no quieren creer, en el cual también fue, en Espíritu, predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua, quien habiendo subido al cielo después de este descenso, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Palabra de Dios, primera de Pedro, capítulo 3, 18 al 22. No se puede quitar, no se puede borrar, no se puede obviar. Lo único que uno puede hacer es interpretar. Cuando usted toma los criterios católicos, por ejemplo, los teólogos católicos dicen que él descendió allí para predicarle a aquella gente para que se convirtieran, se salvaran y no siguieran en el infierno. Esto nos presenta entonces que haya oportunidad para las personas que mueren sin Cristo de salvarse en el infierno, y esto entonces da lugar a las misas, a las oraciones por los muertos, para que la gracia de Dios los alcance. Los que rechazaron el Evangelio en vida todavía tienen un chance. Entonces todo esto, bueno, Lutero, este fue el gran problema de Lutero con Tetzel.
cuando Texel andaba vendiendo indulgencias con una caja por toda Alemania, por allí, y él discutió con él, y Texel decía, tú echas la moneda en esta caja, y cuando la moneda llegue abajo, ¡pum!, toca la caja, ¡pum!, entonces el alma de tu pariente que está en el purgatorio vuela hasta el cielo. Y Lutero se le enfrentó, aparte de eso de que era una falsedad de tipo de vista social para extorsionar a la gente, aparte de eso era una falsedad bíblica. Y usted quiere saber qué pasa cuando uno muere, y si tiene oportunidad después, tiene que leer Lucas capítulo 16, repito, Lucas capítulo 16, cuando el Señor Jesucristo enseña sobre la muerte de aquel rico avaro que no tenía fe y la muerte de aquel anciano que era pobre pero que era un hombre de fe, por eso fue llevado al seno de Abraham. El credo de los apóstoles proclama este punto como fe de la doctrina primitiva. En Juan 2:22 dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, no solamente del sepulcro de roca, sino de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Eso es Juan 2:22. En Hechos 4:2 dice que estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Entonces lo que dice el credo apostólico es que Jesús estuvo no solamente en el sepulcro de roca 3 días allí sin pasar más nada, sino que en espíritu descendió a los infiernos y allí le predicó, le dio la realidad del Mesías prometido. Los antediluvianos pudieron saber que las profecías y que las cosas que se decían del Mesías eran también ciertas. Entonces, vamos a dejar esto aquí. De todas maneras, el resto es oscuro, pero ocurrió realmente. La Iglesia Católica dice que fue para salvar a los antediluvianos. La mayoría de los evangélicos lo que cree que fue solamente por darle testimonio para premiar la fe de los que habían creído en el Mesías sin verlo. Hay muchas personas, dice Pedro, que ha habido millones a través de los siglos que han estado saludando al Mesías, creyéndolo, mirándolo de lejos, a veces escudriñando qué persona es la que va a cumplir las profecías, esperando de será. ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesucristo es interpolado por los discípulos de Juan? Juan andaba con su grupo de discípulos, ya cuando Juan estaba preso y ya estaba presto a morir. Juan quería no dejar a los discípulos solos, los suyos, sino que se buscaran al verdadero Mesías, que era Jesús, y manda a 2 de sus discípulos allá, y los discípulos le preguntan a Jesús de parte de Juan, ¿eres tú el que habías de venir o esperaremos a otro? Ese es el mismo caso, Ellos estaban esperando un Mesías, pero no lo conocían. Siempre en la historia hubo falsos profetas, y entonces allí en ese mismo momento el Señor Jesucristo hizo sanidades, hizo milagros, y vayan y díganle a Juan el cumplimiento que tiene Isaías, los presos son apertos en la cárcel, los ciegos ven, los cojos andan, y a los pobres les ha anunciado el Evangelio, y entonces ellos regresan y con la seguridad que sí, que Jesús era el Mesías prometido. Así que la naturaleza de la predicación de Jesús a los muertos encarcelados desde tiempos antiguos no la creemos como una oportunidad de salvación para los perdidos, sino una oportunidad de testimonio para los salvados, para los creyentes, porque no dice que estaba en los infiernos desde el punto de vista lugar de los muertos impíos, sino más bien lugar de todas las almas muertas. Quiero que entiendan que este pasaje, aparte de que es difícil, es un pasaje muy simbólico que tiene muchas cosas, muchas aristas, pero ninguna de ellas puede
invalidar las cosas que están dichas y predicadas por Jesucristo y por los apóstoles. Así que dejamos eso ahí. La parte sí que es importante, que el que descendió, que fue Jesús, el mismo que subió y que después dio dones. Así que aquí tienen la muerte de Cristo, el descenso, sube al cielo y reparte los dones, viene el Espíritu Santo. Ocurre luego de su ascensión los dones cuando el Espíritu Santo viene y sella a la iglesia y a cada cristiano. En el 11 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de que con medio de cada uno de ellos perfeccionaron los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Miren, antes de seguir adelante, nada más que les voy a dar un testimonio antiguo. A mí me recuerdo mucho, Gamaliel, no sé si está por ahí o alguno recordará de la iglesia Marianao, que nosotros teníamos una unión de preparación muy activa. A veces surgían preguntas y temas de discusión. Después nos terminaba el culto y nos íbamos allá en casa de Roberto y allá empezamos, seguíamos la discusión. Entonces, había temas que eran muy difíciles de comprender y de entender en toda su magnitud. Había distintas escuelas, pero a veces nosotros nos pagábamos por nuestro criterio. Y había un versículo que lo aprendimos desde joven para dejar las cosas que no entendemos hasta el día que todas las cosas estén claras. Y le dejo el versículo en Deuteronomio 29:29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Con esto quiero decirle que hay algunos que dejan de hacer visitas misioneras, se van de una iglesia, se meten en su casa, se trancan, se ponen bravos con la Biblia o con los maestros, porque tienen una idea y esa es la mía. Y bueno, los gnósticos eran así, los gnósticos se creían que ellos tenían el conocimiento perfecto, dividían iglesias, se quedaban tremendos bateos alrededor de ellos, y el apóstol Juan le dijo que si no tenían amor, no habían conocido a Dios. El amor le suple todas las faltas, y recuérdense que lo que no vemos ahora, lo entenderemos después. Pero hay una cosa clara que está ahora, que no hay que ser teólogo, y es que el Señor nos ha dado el Evangelio para que se lo demos a las personas. Eso no hace falta ser un literato, ni un teólogo, ni un doctor, para saber que tú y yo tenemos obligaciones de predicar el Evangelio a toda criatura, porque es la gran comisión. Así que les aconsejo que ninguna cosa, ninguna enseñanza, ninguna doctrina, ningún problema tenga tanta fuerza como para crearles a ustedes una discusión con algunos de sus hermanos que no lo vean así, sobre temas oscuros. Los temas oscuros le vean al pastor, lo discuten, lean libros, estudien exégesis, en fin, hay una serie de cosas y hay muchos buenos comentarios para aclararnos algunas de esas cosas raras que hay en algunos versículos. Acuérdense que vienen en otros idiomas, está escrito en griego o en hebreo y después va. Así que dejándolo ahí, entendiendo de la oportunidad que Dios nos da, porque este pasaje está dentro de esto como un todo, no como un específico, sino como un todo. Él descendió, después subió, descendieron los dones, y estamos en el tiempo de ese, el tiempo de que los dones descendieron. Y hay algunos de ustedes que quizás tienen dones y están trancados en su casa cuando el Señor les ha dado el don del canto. No están cantando, pudieran cantar en el coro y no lo hacen. Hay algunos que tienen don de enseñanza a los niños, pero quizás no quiere una clase escolar dominical para no tener responsabilidades. Y hay algunos que saben guiar a los jóvenes, pero no quieren salir con ellos en una excursión porque están muy ocupados. Y yo les digo, mis hermanos, que la iglesia es el ámbito más seguro
para nosotros los cristianos, un mundo que por donde quiera que te vire va a estar lleno de dificultades y Satanás va a tener sus agentes. Así que, siguiendo adelante a partir del versículo 11, esta diversidad que él constituyó unos apóstoles que estaban allí con él, profetas, y pasaron los apóstoles y los profetas, ya no hay ni apóstoles ni profetas, porque después vino la Biblia, tenemos la palabra profética más segura, es la Biblia. Ya nadie tiene que inventar un mensaje de Dios ni recibirlo en sueño, porque ya están escritos. Y es el Evangelio. A otros le dio entonces evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El ministerio es de todos, es una obra, no es una élite, es una obra de todos, es el ministerio de Dios en la tierra, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que eso son temas y puntos que no se les puede escapar. Dice otro ejemplo de la santidad plena, que será en el futuro final, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, la plenitud de Cristo, que eso no se va a lograr aquí en esta tierra. Dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hermano, yo he conocido cristianos que son tan debilitos, que están en un lugar y después vienen con preguntas raras. Oye, tal cosa, oye, más cual cosa. Me reuní con una gente. ¿Por qué te reuniste con una gente que no son cristianos, que no tienen tu doctrina? Es por la inestabilidad que tienen algunos internamente, que no saben dónde se van a posar. Cuando usted revisa su vida, a veces les pasa eso mismo. En su vida secular han sido personas muy inconstantes. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta. Esa es la meta. Pero ninguno de los divisionistas que anda por ahí, que cree que inventó el agua fría, que andan pescando en vivero, tratando de sacar gente de su iglesia local para hacer un grupito alrededor de ellos, en vez de salir a un parque, predicar el Evangelio y ganarlos para Cristo, que es lo que le hemos dicho. Qué sabroso, qué fácil es llegarte, meterte en una iglesia escondido para entonces empezar a saber dónde vive este, dónde vive el otro, dame tu teléfono que te voy a llamar y tú luego se lo das y después te empieza a minar a este y al otro, al nuevo congregado. Cuando viene a ver lo que quiere reunirlos en su casa, quiere hacer un grupúsculo y lo que estás tratando de hacer una división. Eso ha pasado, mi hermano. Yo no estoy hablando de nada que no sea cierto. Le puedo decir lugares, nombres, apellidos y personas que han tropezado en el Evangelio y al cabo de 10 o 12 años se han dado cuenta que perdieron miserablemente el tiempo. Así que para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, esto ocurre en el plano tiempo y ahora, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando una persona anda bien, no anda dividiendo a hermanos fieles de una iglesia para que escuchen doctrinas diferentes. No, esto no es así, esto es de otra manera. Bueno, perfecto, vete y predica y gana a las personas con tu verdad, con tu evangelio, pero no vayas al lugar donde alguien que por error fue ganado para Cristo y ahora tú le quieres dar la verdad. Eso, el error es más militante a veces que la verdad, tristemente. En el 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ese es el plan. El plan es crecer en Cristo, que es la cabeza de la iglesia, de quien todo el cuerpo, que es la iglesia, bien concertado y unido entre sí. La iglesia tiene que estar unida. No es unido con el pastor solamente, unido con mi hermanito que se sienta cerca de mí, o el que pertenece a mi clase, o el que vive cerca de mi casa. No, es la unidad. Es más, yo le aconsejo a los hermanos que cuando termine el culto, no se reúna solamente con los 2 o 3 que se reúnen siempre. Hacen una piñita ya de fulano, mengano y esplenseo, que siempre están ahí. Y la otra es fulana, mengana y francés. Entonces las personas que llegaron de visita se van solitos por la puerta para afuera, nadie les hace swing, nadie les dice, oiga, vuelva otra vez
Eso no es así. Gracias a Dios nosotros tenemos una iglesia bastante cariñosa que atiende a los visitantes, pero saben que lo que le estoy diciendo es cierto, y lo otro no sirve. De que usted tenga nada más que compañerismo con 2 o 3 de la iglesia, eso se llama piña y eso está mal. Trata de buscarse a uno que usted no saluda nunca, cuando termine el culto vaya allí y salúdalo, pregúntale cómo está, de dónde es, si no lo conoce, y traten de amar y de servir a los visitantes, porque eso es parte del crecimiento de la iglesia. En el 15, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. 16, de quien todo el cuerpo, que es la iglesia, unido entre sí por todas las coyunturas, se le llama coyuntura a los miembros, ¿no?, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. A partir del versículo entonces 17 vamos a empezar un tema nuevo, quizás más específico en la vida nueva. La nueva vida en Cristo se llama en el tema en nuestra Biblia. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente. Hay una diferencia entre usted y un inconverso. Ellos tienen otras cosas en la cabeza, tienen otras aspiraciones, viven para hacer crecer sus casas, lo otro es... Y usted no, debe tener en la mentalidad y en su ojo las cosas espirituales, no las materiales. Teniendo el entendimiento entenebrecido, quiere decir que tienen guayabito en la azotea, está oscuro por aquí, ajenos de la vida de Dios, están ajenos a la vida espiritual, ajenos a Dios, de Dios nada más que se acuerdan cuando tiene el ojo al cuello. Y dice más, oigan esto, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Son 2 cosas. Vamos a pensar que hay algunos que por ignorancia no piensan en Dios, entonces nosotros tenemos que hablarle de Dios, darle tratadito, decirle que tuvimos una campaña, que vamos a hablar de tal cosa, que el predicador dijo esto y aquello, y el otro punto es por la dureza de su corazón. Hay gente que son duros de corazón, la Biblia lo dice. En los postreros días habrá tiempos amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Todo eso le dice Pablo a Timoteo, hablándole de los hombres de los últimos días. Nosotros ya nos tocó esa época, ya nosotros lo hemos visto todo de gama. Y otros más que vienen surgiendo que Pablo no pudo imaginarse que iban a surgir y son sinvergüenza también. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, ¿qué quiere decir eso? Insensibles, que nada les toca el alma. Bueno, Pablo le habla a Timoteo y le dice los que tienen cauterizada la conciencia, que usted quizá las cosas que ellos hacen, quizá dicen, bueno, tal vez tuvieron un trauma cuando niños, tal vez están equivocados. Oye, son sinvergüenza. Hay gente que son, como dice el proverbio, no duermen ellos sin hacer caer a alguno. Yo antes, a mí me costaba trabajo eso. Yo decía, no, pero bueno, será una cuestión de crianza. Hay gente que los pobres nada, hay gente que son sinvergüenzas natos y te van a tratar de fastidiar a ti o al mundo, y por eso están las noticias. Las noticias te dicen de que no todo el mundo está dirigido por el error, o de que se equivocó, o porque tiene un trauma. Hay gente que son malvados, que sirven al príncipe de este mundo, que es Satanás. Si alguien es un convertido al diablo y el diablo tiene un hilo directo con él, esa persona nunca va a tener nada bueno para nadie. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia. Anoten, lascivia es afán desmedido por la carne, para cometer con avidez toda clase de impureza. Hay quien nada más que tiene los guayabitos en la azotea, lo impuro nada más. Pero lo que dice el versículo 20 es que hay una diferencia con nosotros. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Así que tiene que haber una diferencia, se lo tienes que decir a tu hijo si va a la iglesia, que no se puede vestir como las inconversas, que no se puede vestir como los inconversos, que lo que les mueve a ellos no es lo que te mueve a ti.
Tú quieres encontrar un buen hombre para casarse, pero aquella que está enseñándolo todo, lo que está buscando un sexo. Entonces, hace años escribí un tratado sobre uno de los versículos de la Biblia que habla de la manera en que una mujer de la vida se preparaba y se acicalaba y toda una serie. Entonces, yo como joven cristiano, yo decía, pero ellas lo hacían así y se ponían una minifalda que casi no les tapaba nada, y las que hoy en día viven sin taparse, pero es que tienen un propósito, están pescando, eso es pescar, salen a pescar. Pero una muchacha cristiana no tiene esos principios, no puede tener ese ajuares, no es lo mismo. No porque la moda, no, hay modas que no son modas, hay modas que son modos de capturar y modos de levantar, despertar sentimientos, atracciones, etcétera, etcétera, y por eso pasan muchas de las cosas que ustedes oigan por ahí. No, que ella era buena muchachita, pero se fue para la discoteca, después se juntó con unos amigos y después la violaron. Pero es que figúrese usted, estamos hablando de un mundo bien, con mucho cuidado, porque muchas personas encubiertamente se acercan a la familia, a los amigos, a las amigas, a los jóvenes, sobre todo los jóvenes, para desviarlos y enseñarlos por caminos que no son buenos. Y no lo hacen porque ellos estén adaptados a este mundo, sino porque tienen maldad en el corazón muchos. Y hay algunos que sí, claro, que son sencillamente hacen lo que hacen los demás, pero hay que tener mucho cuidado porque una persona no puede estar fuera del agua donde debe nadar. Tiene que tener cuidado. Dios nos ha puesto para que busquemos la luz y no tenemos nada que ver con las tinieblas. Así que dice acá, si es que en verdad ustedes le han oído y han sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, de la pasada manera de vivir, de lo que ustedes hacían antes, despójense del viejo hombre, quítate la ropa esa y sácala, bótala. Despojaos del viejo hombre, porque ese viejo hombre que yo era antes de convertirme está viciado conforme a los deseos engañosos. Punto número 2, versículo 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Primero el cambio viene aquí, cuando uno escucha el evangelio, cuando uno oye la ciudad celestial, ve los mártires, la sangre de Cristo, la cruz, y mira los planes de Dios conmigo. Empieza por acá, y entonces por último dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es totalmente distinto. El viejo hombre, el nuevo hombre, lo que yo era, lo que yo soy. Hay un versículo que todos los cristianos se saben, que es 1 Corintios 5, 17. De modo que, si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Si ustedes lo saben, ¿verdad? Nueva criatura es. ¿Qué más dice? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Quizás eso no se vea en un buen muchacho que sencillamente empezó a ir a la iglesia y que quizás ni se dio cuenta cuando pasó de muerte a vida. Pero hay algunos que están metidos hasta el cuello en la maldad y cuando se convierten se dan cuenta de que el cambio fue tan grande. Quizás son mejores evangelistas que no ha tenido una experiencia. El apóstol Pablo era un hombre asesino, arrastraba a la gente por creer otra cosa. Y cuando él se convirtió, fue tanto, él dice, cuando a Dios le agradó poner a su hijo en mi vida, me salvó, no por las obras que yo había hecho, no porque yo fuera bueno, yo era el peor de los pecadores, me buscó a mí, me salvó, no teniendo yo derecho. Él se sentía un hombre nuevo, pero que había sido rescatado del infierno, rescatado de lo más sucio, aunque él no tenía malos principios, lo hacía por religión, pero por religión mataba a la gente. Así que siguiendo en el versículo 25,
Así que si tú eres un nuevo hombre, una nueva mujer, si eres una nueva persona, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, está bueno la mentirita. Airaos, pero no pequéis. Uno tiene que tener freno, hay que tener freno. Y hay un principio importante: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No vaya, decía, no me acuerdo quién fue, si era Leonor o quién decía, no se acueste peleado con su esposa y se viene para acá y se viene para allá y a dormir. No, dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es poder tratar de hacer las paces. Un cristiano tiene que tratar de hacer las paces con quien ha discutido. Y eso a veces pasa dentro de la familia. No es fácil, pero tienes que tratar, por lo menos tratar. Alguien tiene que tratar. Y lo primero es que no deben de creer que está bien que quede así. No debe de quedar así, pero la sangre de Jesucristo nos ha limpiado todo. Y el apóstol Pablo decía en el versículo 27, no deis lugar al diablo. El diablo se goza cuando hay un fenómeno de eso en la discusión. El diablo viene. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Las malas palabras, jóvenes que les gustan las malas palabras que oyeron a fulanito y uno a veces las oye, las dicen en inglés y la familia que no sabe inglés no se lo sabe. Las miles de películas, series y mil cosas están llenas de palabras malas en inglés. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, en ningún idioma. La boca debe ser para dar la buena palabra de Dios, no la mala, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Si le das rienda suelta a tu palabra para que diga lo que la carne quiere, malo. Y puedes entonces pasar lo que dice el 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo nos sella, ya está ahí, Él no se va a ir y va a venir, va a estar ahí. Pero si tú lo obligas al Espíritu Santo que está en tu vida a ver en ti cosas que no están bien, que Él no aprueba, dice que lo estás entristeciendo. Por eso dice, no tú contristéis. De ahí depende la teología de que es una persona, que el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, no es la fuerza activa, no es algo impersonal, es una persona, la tercera persona de la Trinidad, Dios en espíritu, dentro de ti, dentro de mí. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Tú puedes pensar que dejaste a Dios allá y que nadie te está mirando, pero el Espíritu Santo está dentro de ti. Si eres cristiano, no te lo puedes quitar. Por último, dice el 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Parece que estas cosas tienen que ver con entristecer al Espíritu Santo. No pegan estas cosas en un hijo de Dios. Y no me digan que yo no lo sé, yo lo sé. Que a veces la carne que vive en nosotros, a veces perdemos el tino, a veces no nos mantenemos nuestro espíritu bajo bien férrea dirección, pero no podemos permitirlo, no podemos decir, bueno, yo soy así. No, tú eras así. Y algunos están en Cristo, nueva criatura es. Tú eras así cuando te ibas al infierno, pero ahora tienes una corona en el cielo, la cual tienes que hacer digna. Por último dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros. Debes de perder, en vez de acusar a alguien, perdonarlo, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Recuérdense de Pedro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Bueno, de Jesús le dijo, oye, 70 veces 7 son 490. Así que mis queridos hermanos, Dios les bendiga, que este capítulo 4, no hemos dicho ni la mitad de todo lo que podíamos decir. Léanlo, desglósenlo, miren versículo por versículo, traten de comprenderlo, sobre todo esta parte final, no contristéis al Espíritu Santo, que este es cristianismo activo, este es cristianismo práctico, este es cristianismo diario. Lo otro, cristianismo de iglesia, sí, ese es bueno, pero el cristianismo diario, el que se vive toda la semana, desde el lunes hasta el próximo día que nos vamos a la iglesia. Así que el Señor nos bendiga mucho. Antes de terminar, algunos anuncios. Recordamos que el próximo domingo serán nuestros bautismos. Tendremos con nosotros al pastor Reinier Castillo, presidente de los pastores de la Asociación Bautista de Miami. Y estamos esperando que todos los hermanos, todos congregados, los que no han venido por el COVID, es un buen momento para venir. Los bautismos, venga para acá, venga todo el mundo, congregados, visitantes,
miembro medio flojo, lo que sea, todo el mundo a reunirnos. Que inviten a otros. Y inviten a otros para que vean los bautismos, inviten a su familia, traigan a la familia de todos los bautizando y traigan a todos los amigos, y en fin, que todo el mundo sepa qué cosa es la diferencia que hay entre uno que ha decidido seguir a Cristo y el que no. Así que Dios los bendiga, los quiero mucho, nos vemos el próximo domingo, ore por todas estas cosas y esperamos que Dios nos ayude a todos. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta epístola maravillosa. Gracias por las enseñanzas prácticas que nos da para que cada uno de nosotros se dé cuenta, Padre, de que tenemos que ponernos para la palabra. Ayúdanos, Señor, bendice a cada hijo tuyo y permite, Padre, que tú puedas vivir cerca de nosotros y que el Espíritu Santo no esté contristado dentro de nosotros, sino podamos vivir en el poder de tu Espíritu. Oramos, Padre, pidiéndote bendición para aquellos que se sienten mal, que tienen problemas, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, nos vemos el domingo, que el Señor les ayude mucho. Hasta luego.